Lectura comentada de la Biblia. Éxodo capítulo 20 al capítulo 22. Las leyes santas de Dios. Ninguna imagen, día de reposo, la lesna en la oreja, la pena de muerte, ley del talión, indemnización, ayuda humanitaria, usura. El pueblo estaba expectante al pie del monte Sinaí con mucho temor y temblor por lo que estaban escuchando y por la voz misma de Dios. Moisés recibió lo que se llaman los 10 mandamientos, que podríamos decir que es la base de todas las leyes que posteriormente les va a dar al pueblo y que incluso es la base moral para las leyes que muchas naciones hoy día tienen. Pero sobre todo, constituye un reflejo del carácter santo de Dios, por lo cual podemos decir que son las leyes santas de Dios. A muchos se nos han enseñado desde pequeños a aprendernos los 10 mandamientos, y sería una buena práctica que si tienes hijos les pongas esta tarea. Dentro de los 10 mandamientos tan explícitos como son y tan claros, no debe existir ninguna duda. Solamente comentaré que algunos han tratado de minimizar algunos de estos mandamientos, como por ejemplo, no te harás ninguna imagen que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y se incluye que no se les debe hacer reverencia ni de honrarlas. Lamentablemente, el catolicismo y su mercantilismo a este respecto esgrimen algunos argumentos de lo que ellos hacen con las imágenes, dicen que no rompe con este mandamiento. Aun cuando saben que la mayoría de sus feligreses verdaderamente honran, adoran, los hacen intercesores e incluso los ponen a la par de Dios, algunas de sus imágenes. Por otro lado, tenemos el mandato del día de reposo para guardarlo para Jehová, y algunos dicen que rompemos este mandato cuando nosotros nos reunimos en el día domingo. Lo cierto es que el mandato implica un día de guardarse sin hacer trabajo y dedicarlo a Dios. El día domingo no es una imposición del gobierno, ni es la invención del Imperio Romano. Es una práctica nuevo testamentaria, donde los cristianos comenzaron a reunirse el día domingo desde el primer día en que Cristo resucitó, y posteriormente llegó a ser una práctica entre los cristianos, que ninguno de los apóstoles que aún vivían prohibió o habló al respecto. Así que no se trata de un día en específico, sino del propósito de ese día, lo cual hacemos en obediencia a Dios. Dentro de estas leyes está una muy especial que se refiere a los esclavos. Cuando alguien prosperaba bajo este contrato de servicio y hacía una vida completa junto a su patrón, él tenía la opción de quedarse como un esclavo o un servidor para toda su vida. Por el hecho mismo de que se sentía bendecido de tener un patrón que podía amar y que le había dado todas las facilidades para tener una familia. Así que debería agujerar la oreja y hacerle una marca diciendo que sería su esclavo para siempre. Mucho se discute hoy día sobre la pena de muerte, pero en la Biblia encontramos que las leyes de Dios permitían la pena de muerte sobre los casos más graves de los delitos para mantener a raya, por así decirlo, la proliferación de la delincuencia. En las leyes también están lo que se conoce como la ley del talión, es decir, que la ofensa se debe pagar de la misma manera. La Biblia no dice que se llama talión, pero es un término latino, talis, que significa idéntica o semejante. Dios pone también leyes de indemnización para todos aquellos casos de accidentes o de pérdidas y les prohíbe a los judíos hacer usura con sus hermanos al prestarles dinero. Pero sobre todo, también pone leyes humanitarias de ayuda a los extranjeros, a las viudas y a los huérfanos. Todas estas leyes constituyeron la forma de vida correcta entre este pueblo y sigue siendo el ejemplo para una verdadera convivencia justa, correcta y moral de acuerdo a la santidad de Dios entre los pueblos.